Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación en persona. Hoy día es 18 de octubre del 2020, son las 7:01 de la tarde, una fecha emblemática y significativa que tiene que ver con muchos de los temas que hemos conversado durante estos meses en persona. Y justamente hoy vamos a tener acá a un ensayista, a un profesor, a una persona que ha pensado, que pensó qué es lo que había detrás del acontecimiento de octubre y publicó un libro que se llama Octubre en Chile, acontecimiento y comprensión política hacia un republicanismo popular. Me refiero a Hugo Herrera, a quien le doy las gracias por estar acá en persona. Muchas gracias, Hugo Herrera Cristian. es filósofo, abogado, columnista de La Segunda, de La Tercera, del Mostrador, también ha escrito en Capital. Nació en Viña del Mar, estudió en los Sagrados Corazones de Valparaíso, ahí tú me corregirás si me equivoco en alguna fecha, en algún dato. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso, doctor en Filosofía de la Universidad de Wurzburgo. Una de sus temáticas ha sido la filosofía del derecho, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Diego Portales hasta el 2019, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y de la UDP. Además, en su época estudiantil fue secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Entre los libros publicados por Hugo Herrera está Filosofía y Política en Rawls, 2007, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado?, 2009, Más allá del cientificismo, 2011, La derecha en la crisis del Bicentenario, 2018, La frágil universidad, 2016, el libro que acabo de decir, Octubre, y Razón bruta revolucionaria 2020, entre otros. Y quiero partir la conversación, Hugo, con una cita de un libro que sé que, de un autor que te interesa, que te gusta y que has relevado, y que es Luis Oyarzún. Y muchos se preguntarán por qué estamos citando a Luis Oyarzún un 18 de octubre. Y vamos a ver qué tiene que ver. Un escritor y ensayista muy importante de la generación del 50, la generación de Enrique Lin, la generación del Parque Forestal. Él dice, generación va y generación viene, cantó el Eclesiastés, mas la tierra siempre permanece. Ojalá pudiera ser siempre así. El hecho es que ahora ni siquiera sabemos con mucha certeza si durará la tierra como astro. Bien pudiera ser que volara toda por el espacio, insignificante escupitajo sideral de vuelta al caos. Pero, aunque esta catástrofe no llegara a ocurrir, está desapareciendo debajo de nuestros pies la tierra que amamos, dice Oyarzún. Y afirma más adelante, la preservación del suelo es un deber sagrado. Ama a la tierra como a ti mismo, debió también decirse. Mas los hombres no acertamos a amarnos a nosotros mismos. La tierra que nos rodea es el espejo del alma humana. Tú, en el libro Octubre y en otros artículos que te he leído, has colocado un tema que pocos analistas habían colocado, lo que me pareció muy interesante, el tema de la tierra. ¿Y qué tiene que ver tierra con política? Tierra con lo que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante hasta ahora y que estamos todavía viviendo en su devenir. Eso es lo primero que me gustaría preguntarte, Hugo. Gracias por la invitación. Creo que la tierra tiene una relevancia fundamental y ha estado soslayada. Tiene una relevancia fundamental desde el momento en que pensamos que vivimos en el espacio. Nuestras emociones podrían ser puramente temporales, pero la espacialidad es un elemento constitutivo de lo humano. Y en ese sentido, creo que la política está llamada a tomar conciencia también de lo espacial, de la Tierra. Ahora, dentro de la espacialidad, digo la Tierra y lo telúrico, porque el ser humano vive en la Tierra. Va al mar a navegar, va al cielo, va a los astros, digamos, y puede manejar el fuego pensando en los 4 elementos, pero su hábitat es la Tierra. En la Tierra encuentra asiento para la vida, en la tierra de ahí se nutre, en la tierra se encuentra con otros. Entonces, el punto que me parecía relevante o importante destacar es que de la manera en la que configuremos nuestra relación con el espacio, depende la manera en la que vivamos al final, el sentido que podamos experimentar en nuestras vidas. La tierra
en la racionalidad moderna tiende a ser concebida como materia prima, como material de disposición, el bosque como metros cúbicos de madera. Pero la tierra también tiene un sentido que puede ser lo que uno experimenta cuando va a subir al cerro o a pasear por el bosque o a mirar el mar simplemente, o al estar en una plaza. En estos tiempos de encierro se vuelve tan relevante esto, la importancia de un espacio para tener una vida adecuada. Y si el espacio es constitutivo de una vida adecuada, entonces, bueno, la política tiene que hacerse cargo. Y ahí a mí me preocupa que la política no tenga conciencia telúrica o conciencia de la importancia y el significado de la tierra. Creo que, creo que esto se manifiesta de distintas maneras y podríamos conversarlas con más detalle, pero mira, hay un tipo de problemas que en Chile no tienen solución, que son los problemas territoriales. Esos no encuentran solución, ninguno. Ni el conflicto mapuche, ni las llamadas zonas de sacrificio, ni la sequía, ni el desierto que avanza, ni la conectividad del país, qué sé yo, un sistema de trenes o de conexión rápida entre Arica y Punta Arenas. Todos esos problemas quedan abandonados. ¿Y por qué? Bueno, porque las élites están, me parece, demasiado encerradas en ciertos territorios, en barrios más bien asépticos, donde no hay posibilidades de tomar contacto. Yo me crié en Viña y estudié en Valparaíso, y uno, si bien es cierto la segregación es un mal que aqueja a todo el país, es menor en provincia, como plantean aquí en Santiago. Es más fácil que un rico se encuentre con un pobre en igualdad de condiciones en el espacio. Y creo que parte, no todo, pero parte de que las manifestaciones principales sean en Plaza Italia, que haya como una especie de idea de ocupar el espacio de la Plaza Italia, que se supone se asocia en cierto inconsciente colectivo con el mundo en el que se encuentra, en el que comienza el Santiago de los ricos, y parte también de que haya sido el metro el objeto de ataque, y que nadie lo haya defendido. Atacarlo yo creo que no es lo relevante, porque uno puede atacar hogares de ancianos. Si el tema es que nadie lo haya defendido, creo que muestran que una parte fundamental del malestar de Santiago al menos es territorial, tiene que ver con el espacio, con la espacialidad. Ahora, esa plaza Baquedano hoy día, de ahí una columna del escritor Carlos Franz, que se lamenta de que ese centro también se había ido constituyendo en el último tiempo en un lugar de encuentro, en un lugar donde se rompía justamente esta segregación, es más bien el lugar del encuentro el centro, que es lamentable que estalle ahí y tal vez no en otro lugar donde sí uno vea claramente la segregación, no sé si me entiendes, que es un lugar poroso de encuentro de generaciones jóvenes que estaban recuperando ese territorio, o sea, esa parte de la ciudad. Sí, pero o sea, puede ser un poco negativo lo que voy a decir, pero yo creo que la amplitud y masividad de los lugares de encuentro que tú necesitas en una ciudad para transformar una experiencia de segregación en una de integración es de otra escala que el Parque Bustamante, que en verdad de parque no es un parque, es un bandejón central, digamos, no es un gran parque europeo o un gran parque norteamericano, es un bandejón central, más la Plaza Italia, que es una rotonda, en verdad, o la Plaza Baquedano. No son lugares de encuentro posible por la escala que tiene Santiago. O sea, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en los barrios, en los lugares en el centro de Valparaíso, por decir algo, o en las playas, las Torpederas, Reñaca, qué sé yo, con todas sus tenues discriminaciones, porque todos saben dónde ir más o menos, en este país todos estamos clasificados. Igual te permite el roce, las plazas de las provincias donde se encuentran las personas. Es ese tipo de experiencias cotidianas las que yo creo que se vuelven muy difíciles con el sistema de urbanismo e institucionalidad territorial que hay en Chile. Y más aún, donde esto, la verdad, es que le interesa en la práctica o a los que manifestan, o a ciertos grupos de jóvenes, por decirlo así,
o a los que tratamos de compenetrarnos con el problema y que tienen alguna sensibilidad mayor, pero las élites políticas, si de eso se trata al final, las élites políticas, no estoy diciendo que lo hagan culpablemente, pero por los modos de organización del territorio y porque le han perdido la vista, aquí se produce una especie de círculo vicioso, se enclaustran. Viven en barrios donde el pobre entra como personal de servicio. Entonces, uno podría hacer un análogo, así como cuando la clase dominante en el siglo XIX decidió irse de su campo y venirse a Santiago o a París, irse a París, digamos, perdió todo vínculo con el territorio real y con los problemas y vino la crisis del centenario. Uno podría decir 20, 30 años de élites enclaustradas en sus barrios, desvinculadas del territorio, salvo para la campaña, que eso siempre ha estado. Bueno, me parece que están perdiendo la conciencia del país concreto. Ahora, poner el tema de la tierra en Chile tiene como, porque Chile es un país telúrico, se ha dicho, ¿no? Nuestros poetas son poetas que han cantado la tierra, han cantado las materias, conectados con la materia. Entonces, tú hablas aquí, una élite política o una élite, la élite dirigente, desvinculada de la tierra, desvinculada del territorio, pero nuestra cultura sí ha tenido una vinculación y un arraigo muy fuerte en el territorio. Los poetas es un ejemplo, pero pueden ser otros, ¿no? Sí, yo menciono aquí y allá que en nuestra tradición hay textos de Gabriela Mistral que son maravillosos. Chile o una loca geografía. Tenemos una tradición de los mismos textos de Luis Oyarzún. Tenemos una tradición de poetas y filósofos y gente del mundo de la cultura que ha pensado la tierra, pero no la ha pensado solamente, por decirlo así, de manera puramente poética, así como el hombre de práctico piensa al poeta como un volado, sino que la han pensado reparando en la importancia que tiene para la vida. La importancia existencial. Y yo creo que hoy día es fundamental, o sea, desde una perspectiva, míralo así, o sea, yo lo pensaría así, desde una perspectiva empresarial, la tierra es fundamental. La productividad en Chile, esto hay consenso de más o menos todos los economistas, desde Carlos Ruiz por la izquierda hasta Rafael Bergoin por la derecha, se está estancando desde el año 98 en adelante. Y probablemente reactores nucleares no vamos a fabricar en los próximos años, o algo de alta tecnología. Pero resulta que se está secando el Valle Central. Desde hace años hablan de mega sequía. Y por otra parte, años atrás, el desierto avanza y lo dejamos ahí como algo, como un hecho, digamos. Hay una columna de un geógrafo, Riesco, que hace años escribía, ¿qué nos está diciendo el desierto florido? Bueno, que es más seco que pate camello, uno podría decir, pero que florece. Más aún, reparaba Riesco, hay experiencias importantes de gente que vive en el desierto, en sus quebradas, por aquí, por allá, pero hay producción agrícola en el desierto. El desierto es un lugar vivo, por lo demás. Está vivo, y si uno lo irrigara, él decía, si lo irrigáramos con todas las experiencias que hay, con tecnologías del agua, qué sé yo, podríamos pensar en duplicar la superficie irrigada del país, duplicarla. Y eso es un incremento masivo en la productividad, más mejorar lo que hay en el Valle Central. Entonces, algo tan eventualmente vaporoso como esta preocupación telúrica, tú ves que puede tener efectos en algo tan importante como la productividad y la economía, digamos. Habrá que ver cómo implementarlo. Estaba pensando en esto que tú decías de que no estamos desvinculados de la tierra, o sea, pertenecemos a la tierra de alguna manera, querámoslo o no, al espacio geográfico en que nacimos, ahí hay una... Somos tierra nosotros también. Le escuchaba la otra vez a un periodista chileno que vivía en España, John Miller creo que era así, que decía que había un estudio que demostraba que en lugares donde había habido extrema sequía, como la que ha habido aquí en el Valle Central, acto seguido, después de unas sequías muy largas, venían procesos de movilizaciones, de caos social y político, vinculado. Hay alguien que ya estaba pensando en unir, vinculando eso que ocurría político y socialmente con estas sequías anteriores. ¿Qué te parece esa hipótesis? Es como una especie de sincronismo junguiano. Claro, sí, sincronismo entre... Claro, entre el clima y los procesos.
A mí me llama la atención. En Egipto, donde había tomado un ejemplo, donde partió la primavera árabe y todo el Claro, movimiento, hubo unos periodos de sequía larguísimos antes. claro, ¿Ah? claro. Claro, no logro visualizar dónde estaría la relación, pero sería interesante poder establecer esa relación. A mí lo que me llama la atención es que, y que creo que también es un poco general lo que voy a decir, pero creo que se puede pesquisar, eh, es que las grandes protestas de este último tiempo, porque hay un malestar difuso que anda en todo el mundo, no solo Chile también, ocurren en lugares de alta congestión humana. O sea, ocurren en París, ocurren en Hong Kong, por razones distintas, pero ocurren en lugares de alta concentración urbana, ocurren en Santiago. Y no ocurren en Alemania, no ocurren en Canadá, no ocurren en Nueva Zelanda. Esto es una tesis, no tengo los datos, pero parece ser que coincide que allí donde los países desarrollan una institucionalidad territorial robusta y el pueblo se despliega por su territorio, los distintos grupos sociales se despliegan más armónicamente por su territorio, hay menos conflictividad social y que la conflictividad social aumenta donde tú desarraigas pueblo y territorio y entonces genera malestar, porque yo convendría en esto, en que el metro era el orgullo del Santiago mesocrático. Era como el lugar así donde el nuevo Chile estaba apareciendo, algo que además simbólicamente era importante, pues lo partió Frei, siguió Allende, vino Pinochet, después no sé, y el metro sigue creciendo. Y nadie lo defendió. Katia Araujo había mostrado que la experiencia de andar en metro y otros más, digamos... Era sofocante existencialmente, y estresante, claro, y brutal. Yo antes de leer a Katia Araujo, había me topé una vez con dos jóvenes, los escuché, digamos, y que estábamos todos apretados, y uno le decía al otro, le decía, ya no se puede ser caballero en el metro. Y me quedo dando vuelta eso, porque la verdad es que es cierto, si tú todos los santos días te aglomeras como ganado humano, digamos, al final terminas teniendo actitudes mentales de ganado humano, porque no puedes desenvolverte humanamente. Está el metro y está el tren, que hemos olvidado. Hoy día el tren ocupa, digamos, funciona efectivamente en lugares muy parcelados del territorio, en lugares muy acotados. Pero el tren fue muy importante, fue muy vertebrador del país. Hubo revistas literarias, culturales ligadas al tren. Todavía cuando uno recorre y ve las estaciones fantasmas en tantas ciudades de Chile, como que a uno se le aprieta el corazón y dice, aquí hubo algo, aquí hubo una historia, aquí hubo... El tren era muy importante en la articulación entre los habitantes y el territorio, la manera de desplazarse, etc. Y esa reflexión tuya del tren me parece interesante. Incluso, de alguna manera, me da la impresión que tú planteas de que volver a rehabilitar el tren podría ser una medida simbólica muy potente que tiene que ver con esto que estamos hablando. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a decir algo quizás previo a lo del tren, porque creo que es importante como para poner el tema del tren en perspectiva. Yo creo que en Chile, hoy día, si de alguna manera en lo estructural se puede discernir la crisis que estamos viviendo, es una crisis entre las instituciones, las grandes instituciones que tenemos, y lo que yo he llamado las pulsiones y los anhelos del pueblo o de la ciudadanía, del elemento humano que vive en Chile. Y a eso hay que buscarle un nuevo ajuste, porque no está funcionando. Entonces, en ese momento, instituciones como el tren adquieren una importancia más allá simplemente del dato de gestión económica y se transforma en un símbolo. El tren en Chile es un símbolo. Fue un símbolo y es un símbolo todavía. Porque si hay algo que ha perdurado porfiadamente en la memoria de los chilenos, es la importancia de los trenes. No hay abuelo que no le haya narrado a su nieto en Chile o abuela a su nieta de la importancia de lo que significó el tren, pero no un relato institucional, sino muy vivencial. Era una experiencia en la cual el territorio, que parece en los momentos iniciales, sobre todo tan extenso, se logró acercar. Y de manera que
que esto es lo que produce, que, que todos los territorios adquieren un estatus igualitario en la medida en que van siendo tocados por el metro. Algo así no lo produce el bus, por ejemplo. Como que el estatus del pueblo sureño, cuando llegó el tren, cambió. Era como un momento civilizatorio, como un momento de conexión a la civilización. Eso hoy día no lo produce nada. Y lo otro que es relevante en el tren, y que podría ser fundamental en un momento como el actual, de tanta segregación y tanta concentración de población en Santiago, es que te altera la concepción, la conformación del espacio. O sea, tú tienes hoy día trenes que andan a 400 kilómetros por hora, por lo bajo, digamos, por lo moderado. Entonces, piensa lo que significa un tren a 400 kilómetros por hora para alguien que que tuviera que trabajar en Santiago, porque somos muchos los que tenemos que trabajar en Santiago y por lo menos a mí en lo personal preferiría vivir en mi ciudad natal, que me encanta. Bueno, un tren de alta velocidad te transforma el espacio. Tú podrías vivir y en media hora estar en tu lugar de trabajo, que fuera como un metro expandido. Y lo mismo si pudiera conectarse, no sé, pues Santiago con Concepción a gran rapidez. Entiendo que hay temas técnicos, como que hay lugares en los que conviene mejor volar que viajar en tren, pero aún así creo que es importante reparar en su carácter simbólico y en que los costos, por decirlo así, y los beneficios no van de la mano de una planilla Excel. Bueno, hay un tema importante que tú has tratado en varios de tus artículos y en tus libros también, que las decisiones políticas no pueden ser solamente validadas por razonamientos técnicos, que por supuesto que son importantes, Claro. Y la política tiene mucho de simbólico, mucho de gestos, y tal vez hoy día esa dimensión simbólica de la política, de gestos concretos, de lenguajes que se usan, de medidas que se pueden tomar, tienen tanto más relevancia que ir a consultarle a los técnicos si es viable o no es viable. No sé si te parece eso. Sí, mira, yo creo que el símbolo tiene una gracia, que el símbolo es como artístico y me parece, salvo que tú estés en un movimiento hiper específico de ultra vanguardia estética, en general las grandes obras de arte, las obras de arte importantes, son aquellas que han logrado captar lo que ocurría en un momento y rompen las barreras. ¿Y la política también no es un arte? Tú lo has dicho. Claro, entonces en ese sentido creo que la política tiene que, no digo que sea puro arte, así como un grupo de artistas de una colonia artística, digamos, que vengan a gobernarnos, no. Pero sí reconocer que es necesario tratar de arriesgar, imaginar futuros posibles. Esa es una tarea que yo creo que nuestros políticos, de lado y lado, aquí no estoy haciendo han dejado, porque y creo que hay algo más complejo, que es que en los procesos, por decirlo así, de renovación ideológica de los sectores, no se reconoce este asunto, ¿no? Porque tú tienes en la derecha, yo he sido muy crítico de esto, como del economicismo, del Excel sobre el Word, por decirlo así, pero resulta que hay sectores jóvenes que tratan de plantearse como nueva derecha y son lo mismo, digamos, podríamos llamarlos neoliberales, son liberales que pretenden que siendo liberales en temas económicos, siendo liberales en temas políticos y siendo liberales en temas morales, lo demás está todo bien, como si a priori tú pudieras definir lo que está bien políticamente. Y en la izquierda, otros que a priori, a partir de razonamientos morales, que condenan al mercado, que no me interesa a qué condenen, digamos, pero son razonamientos nuevamente generales, en un caso los de la economía, en el otro caso los de una doctrina moral universalizante, elevan por de pronto, si el mercado es condenado moralmente, elevan la deliberación pública, pero de nuevo, según razonamientos generales, al criterio de lo correcto. Pero tú tienes un país entonces que se bandea entre dos relatos hiperracionales. Entre dos abstracciones. O sea, uno podría decir que hemos estado gobernados durante décadas por dos discursos abstractos. Uno podría decir, no sé, poniéndolo en el extremo, los Chicago Boys, discurso economicista, claro, que es abstracto en relación a la realidad concreta, existencial, el territorio, todo lo que hemos dicho, ¿no? Claro. Y el discurso marxista más radical, que también es un discurso, como tú dices, moralizante y también abstracto sobre esa realidad. Es bien...
Claro, Y porque... se topan en eso, ¿ah? Tienen Sí. en común eso finalmente, ¿no? Y el problema de fondo es que son discursos del desconocimiento del otro. Si ese es el problema que tienen no digo que sean Stalin y qué sé yo, Y Friedman. Claro, claro. No, pero te impiden encontrarte con el otro. Porque ¿qué pasa con el que dice, no, si yo creo que el mercado es una opción y la negociación política es importante y creo que el mercado además explica experiencias colaborativas? Imagínate que yo quiero producir algo nuevo, inventé algo nuevo y me junté con 3 amigos y armamos una empresa chica, qué sé yo. Y al revés, en el caso del economicismo, experiencias como la bueno, la experiencia política fundamental, que es, ¿qué le dices tú al que no logra triunfar económicamente? ¿Qué le dices? Bueno, y tú le dices, no, pues si el Estado tiene que estar limitado al papel de gendarme y a darle algo a los miserables, como dice Friedman. ¿Y qué le dices al miserable que está ayudado así con ese Estado mínimo? No incluye, excluye al otro. Son diálogos de la exclusión. Y los dos discursos colocan la economía como el fundamento último. La política reposa sobre la economía, finalmente. Claro. Sobre un fundamento económico. Claro, no, en Marx, claro, tú tienes un sustento económico de la política, y en el caso del Chicago gremialismo, como lo llamó Jovino Novoa, tú tienes la tesis, el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Pero en este problema, tú no tienes cómo construir república. Entre estos flancos de discursos abstractos que valoran que valoran, por decirlo así, la consistencia consigo mismos antes que la realidad, tú no logras construir lugares de encuentro, países en común. Y, por ejemplo, te enfrentas a algo como que tenemos un proceso constituyente en ciernes, tú necesitas 2/3, y esos discursos entonces no sirven. O sea, yo no digo que no haya que ser... No sirven para encontrarse. No sirven para encontrarse. No sirven para mirarse y dialogar de verdad. No sirven para tender puentes, ¿no? Claro. Porque se auto-encierran en su propia verdad, en el fondo, ¿no? En cierto modo sí. O sea, si yo tengo asumido como tesis que el pueblo no existe, Friedman, que el pueblo no existe, que la sociedad es una agregación de individuos que persiguen sus fines separadamente, coordinados por el mercado y por el Estado gendarme. ¿Cómo yo entiendo responsablemente, y si quiero ser leal con la República, el estallido del 18 de octubre? ¿Cómo lo entiendo? No tengo cómo entenderlo. Y eso fue, entre otras cosas, lo que explica la parálisis del gobierno. Porque en el corazón del gobierno tal vez había personas que son, por supuesto, muy respetables, como el equipo La Roulette y todo el equipo, el mismo presidente de la República, que estaban condicionadas por esa mirada, por esa abstracción, por decirlo así, ¿no? Claro, y eso les impide, en mi modesto parecer, entender que el problema político previo, y para lo que están llamados los presidentes de la República, es producir legitimidad y renovar la legitimidad. Porque si no, tú tienes caos. Esto está más o menos estudiado. O sea, si tú no logras producir instituciones reconocidas, tú tienes caos político. Puede ser reaccionario o revolucionario al final, porque siempre llega alguien que organiza. Pero si tú no logras cumplir eso, no va a haber ningún crecimiento económico posible. O sea, incluso es contradictorio en el fondo buscar solamente el checklist económico, porque si no tienes legitimidad, no va a ser posible. Y el grupo Chicago no ve el pueblo, Friedman no ve el pueblo, y el grupo de izquierda, más ideologizado, digamos, el sector más frente amplista que tú llamas la izquierda académica, la llamas tú. Claro. ¿Qué es lo que no ve? Yo creo que, en cierto modo, no ve que para que haya una república, y esto lo vio Kant claramente, para que haya una república tiene que haber división del poder. O sea, en ese caso, en el caso de la izquierda más, yo diría, claro, la izquierda académico frente amplista, que es una parte del Frente Amplio, hay que ser bien, me gustaría ser bien preciso, es una parte, no es todo el Frente Amplio, y parte del Partido Comunista también. Tú tienes una condena moral al mercado, pero que no repara en que el mercado no es solamente mundo de Caín, lo llama Atria, así una figura devastadora moralmente, mundo de Caín, donde la preocupación por el otro no tiene sentido.
Pero el problema es que si tú no reparas en el mercado, tú no tienes cómo dividir el poder social. El mercado es, además, sea o no más eficiente que el Estado, incluso si uno dejara de lado esa discusión, el mercado, ¿qué significa? Que hay una esfera de recursos a resguardo del poder político. Y eso me parece que es fundamental si tú quieres tener división del poder social y libertad. Porque, puesto en un ejemplo bien pedestre, si quien me emplea y quien me gobierna son la misma persona, o el mismo titular al final, la misma institución, ¿qué posibilidades tiene el disenso, la discrepancia y la crítica si esa crítica me puede conducir a la ruina, a no tener de qué comer? Entonces, es complejo. Me gustaría saber un poco más de tu formación, Hugo, porque de alguna manera tú has ido articulando un pensamiento de derecha, sin meterte en un cajón, pero de una derecha a otra. Qué interesante que hayan varias derechas y varias izquierdas, a mí me parece bastante sano, digamos. Y me parece que en la derecha se ha ido abriendo en tu generación posibilidades de miradas distintas, matices, variables y reconexión con fuentes que se parecían perdidas. No sé, el pensamiento social cristiano y otros. Tú fuiste militante de la UDI hasta el año 98, tengo entendido. Y ahí tú dejas la militancia. Algo pasa. ¿Qué te pasó? La caída del caballo, una epifanía, el alejamiento de la UDI, ¿por qué? Mira, mi distanciamiento con la UDI vino fundamentalmente en mi experiencia en Alemania. Yo participé mucho en política, después me fui pero siempre tuve esa duda, ¿política o filosofía? Porque entré a Derecho como ese gran contingente de abogados frustrados, que son en verdad filósofos frustrados, digamos, que entran a Derecho. Y ahí me encontré con Agustín Esquella, En la Universidad del Paraíso. claro, con Joaquín García de Huidobro, y gracias a ellos yo mantuve viva esa llamita en el fondo por la filosofía. Y después me fui a hacer el doctorado a Würzburg, Alemania. ¿Y qué pasó en Alemania? Y ahí yo creo que entre que me sumí en los estudios y por otra parte conocí otra experiencia, se me abrió un mundo, porque cuando estaba en Chile siempre formé parte de un grupo que incluso dentro de la UDI reparábamos en la importancia de la política, más que de la economía solamente. Y en Alemania me tocó conocer una centro derecha que precisamente apuntaba a eso. O sea, en Alemania, no sé, mi hija mayor nació en una clínica privada, pero gratis, con financiamiento público. Era sociedad civil apoyada por el Estado, digamos, al revés de lo que hay en Chile, que es una especie de competencia fiera. Bueno, tú tenías todo un sistema de las universidades, por ejemplo, a pesar de ser públicas, tenían la gracia de que como había división del poder entre el Estado federal y los Estados miembros, eran universidades donde había división del poder y podían ser públicas y libres, con facultades de teología incluso, algo que en Chile en una universidad pública es difícil de imaginar. Tú contaste una derecha con más sentido de lo público, más sentido, más sensibilidad hacia el Estado, una derecha más europea en el fondo, y aquí parecía que la derecha se norteamericanizó un poco en Chile por el 73, ¿no? Sí. Porque aquí hubo una derecha más europea tal vez, no sé. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, yo creo que si uno analiza la historia intelectual de la derecha chilena, la historia fáctica, yo en esto le reconozco el mérito a Sofía Correa, por ejemplo, que ha estudiado la historia fáctica de la derecha. Pero no hay un estudio contundente de la historia intelectual de la derecha chilena. Si uno mira la historia intelectual de la derecha chilena, efectivamente la tradición social cristiana, por ejemplo, fue muy importante. Rerum Novarum no fue el inicio de un trabajo con mutuales, con organizaciones de trabajadores. Ya Abdón Cifuentes tenía lo suyo, y todo ese trabajo generó frutos. O sea, las primeras leyes obreras en Chile las pone el Partido Conservador. La primera federación obrera en Chile, la gran federación, la FOCH, la Federación Obrera de Chile, en la que después se instaló Recabarren, la fundó Emilio Cambié y Pablo Marín, que eran conservadores. O sea, hay otras vertientes que no son necesariamente oligárquicas o una derecha de clase así económica solamente. Y ahí Cruzcoque, el doctor Cruzcoque. El doctor Cruzcoque, claro, ¿no? claro, que tiene una vinculación con la salud pública, ¿no? Claro. Ahora, hay que y esto va más atrás también, por ejemplo. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Hubo una derrota intelectual de esa derecha? ¿Fue derrotada por los hechos, sobrepasada por los hechos? ¿El quiebre se produce en el 73?
es una disputa que venía de antes. ¿Dónde se desaparece o se invisibiliza esa otra derecha? Eso es lo que llama la atención. O sea, yo creo que hay dos hechos que pueden ser importantes, sin ser yo experto en esto, pero a mí me llama la atención el giro que toma la democracia cristiana. Y probablemente ahí haya que explicarlo, o sea, haya que la reforma agraria haya jugado un papel en esta lucha entre hermanos en el fondo, porque la DC... Venía del Partido Conservador, los falangistas. Es un partido de derecha. En Europa las democracias cristianas forman como conservadores, social cristianos, en alianzas de derecha. Y en Chile ese era como el destino. O sea, Frei buscaba el apoyo de Kennedy, digamos. No era un revolucionario de tomo y lomo en términos de que quisiera alterar radicalmente el orden de cosas. Sí quería hacer cambios importantes y uno de ellos fue la reforma agraria. Y creo que ahí se explica un odio entre la derecha y la DC. O sea, yo pienso en la generación de mis padres y efectivamente uno percibe ahí un odio entre la gente de derecha y la DC, una desconfianza, que no tiene sentido si uno lo piensa en términos ideológicos, y son bastante parecidos, digamos. O sea, incluso hay gente de, no sé, a los radicales les tienen mucho más aprecio que un demócrata cristiano en la derecha. Entonces yo creo que eso es una buena explicación de por qué en Chile no se forma un polo de centro derecha. Y por otra parte, yo creo que fue muy importante lo que hicieron los que fueron a estudiar a Chicago, el convenio de la Universidad de Chicago con la Universidad Católica. Fue fundamental sobre todo por dos razones. Uno, por la cantidad de gente que se pudo mandar masivamente a una universidad de primer mundo en una época en que los estudios económicos en Chile no estaban al nivel de Chicago, digamos, ni lejos. Entonces, eso produjo una especie de hegemonía intelectual en el ambiente. Y por otra parte, creo que se produjo una coincidencia entre las ideas de Chicago y un pensamiento que venía preparando Jaime Guzmán desde los años 60. El gremialismo. El gremialismo, que es muy desconfiado de la política. Que invita más bien a la despolitización. Claro. Por entonces, algo se llama gremialismo, viene de gremio, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces Guzmán como que le despejó el camino a los gremialistas, a los Chicago, para que ellos inocularan, por decirlo así, o introdujeran sus tesis en la derecha. Y entonces en ese momento tú tienes una derecha a la vanguardia, que es la derecha Chicago gremialista, que es la que irrumpe en la dictadura, y por otra parte una derecha que queda como un poco a la White, y son más acampados, digamos, que es la derecha histórica. Que los agrarios laboristas, Renovación Nacional. El mundo más agrario también. Claro, ¿no? claro. Hay un pensador que tú has relevado, hay varios, toda la tradición de los ensayistas chilenos, que me pareció muy interesante lo que tú has hecho, rescatar Encina, Alberto Edwards, todo el pensamiento y la escritura que hay ahí. Pero hay uno que es particularmente decisivo, que es el profesor Mario Góngora, autor de este estudio fundamental, que tú citas varias veces, el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Y me gustaría brevemente que nos presentaras la figura de Góngora, que es poco conocida hoy entre las nuevas generaciones fundamentalmente. Es un pensador fundamental que entrega elementos que nos pueden servir hoy día. ¿Y cómo fue tu encuentro con él, digamos? ¿Qué te pasó a ti al encontrarte con el pensamiento de Góngora? Mira, yo a Góngora lo conocí porque mis inquietudes iban del derecho a la filosofía, pero entrar como en la historia y en el ensayo histórico es un poco posterior. La verdad es que lo empecé a estudiar para el examen de grado, casi como una especie de esfuerzo de compensación de lo que significaba tener que estar leyendo manuales, códigos y leyes. Y me impactó en varios sentidos. Por una parte, su tesis sobre la historia de Chile es apasionante. ¿Cuál sería el planteamiento central de Góngora? El planteamiento central es que en Chile no había, para la independencia, una nación o un pueblo con conciencia política. En Estados Unidos, por ejemplo, las 13 colonias eran una nación con conciencia de algún tipo de unidad de destino. Esto no necesita pensarse de modo esencialista, pero habían condiciones culturales que les favorecían verse como una unidad. En cambio, en Chile, ¿qué unía al pirquinero de Copiapó, por decirlo así, con la gente del sur? No había mucha fuerza institucional, pese a que han destacado otros autores que la colonia igual puso su impronta.
Pero en el fondo Góngora dice, una nación chilena con conciencia de su existencia, con conciencia política, nace, es forjada gracias a instituciones como el ejército, como la universidad, como el Instituto Nacional y la escuela. O sea, en Chile el Estado fragua la nación. Y eso no se da en toda Latinoamérica. No se da en Perú, no se da en Ecuador, no se da en esos países, dice Góngora, parece que son más, que vienen desde culturas muy fuertes, claro, que le dan una identidad. En Argentina tal vez, uno podría pensar. Claro, mira, yo en esa parte yo tiendo a discrepar de Góngora, porque Góngora dice, en Chile no había nación, y parece que es cierto. En cambio, en otros países habrían ocurrido, claro, lo que tú dices, que en Perú, que estaba el Imperio Inca, digamos, y eso era un poder cultural importante. Un fundamento. Claro. Pero claro, yo creo que no hay nación, por decirlo así, que no sea formada por una institucionalidad. O sea, en lo que está reparando Góngora, me parece, es en elementos constitutivos de toda nación o cultura, porque los incas, claro que no son una nación moderna, pero algo tenían que los unía. Tú necesitas en el fondo repeticiones de acciones, difusión de ciertos tipos de contenido, de ciertos tipos de actitudes a gran escala y por gran cantidad de tiempo para tener algo distinto de una tribu, si eso es, una nación a gran escala con una mentalidad compartida. Que es variable, en las naciones cósmicas, por decirlo así, de los incas era distinto y más estable que una nación moderna, que varía mucho, mucho más, digamos, por la inmigración, en el caso de Chile, qué sé yo. Pero tú necesitas como una infraestructura política. O sea, en el fondo, en el alma, en los genes de la nación chilena está el Estado. O sea, el Estado no es algo externo, no, es algo constitutivo. Y por lo tanto, desmantelar el Estado o privatizarlo es ir con algo que yo creo que Góngora se dio cuenta de eso en relación a los Chicago Boys. Es como ir algo contra la esencia constitutiva del ser de Chile, ¿no? Sí, o sea, uno puede ser, pensado desde Góngora, uno puede ser más partidario del mercado o más partidario del Estado en la economía, por ejemplo. Góngora, entre paréntesis, no era partidario de una especial intervención del Estado en la economía. Pero lo que uno no puede perder de vista es la importancia del Estado en el buen orden de las cosas, por decirlo así, en que haya un orden legítimo, incluso un mercado que goce de reconocimiento y legitimidad porque está bien limitado, en la conformación de un orden estable, que es la condición mínima de un posible desarrollo en todos los demás aspectos de la vida. Entonces, lo que advierte Góngora es la demolición, por decirlo así, de etos o de mentalidad nacional o popular, por la vía de desmantelar al Estado, efectivamente puede producir crisis de las que no quisiéramos, en las que no quisiéramos entrar, digamos. ¿Y no podría ser algo de lo que está ocurriendo aquí el resultado a largo plazo de eso? Yo creo que sí, porque, a ver, no voy a hacer un análisis de todo el periodo de la transición, porque eso tiene muchos aspectos y hay buenos trabajos, pero en particular, y aquí me concentro en la derecha está esta idea de que un orden económico neoliberal es la base del desarrollo y que con esas fórmulas a priori todo va a estar bien. Y resulta que no todo estuvo bien. Y viene octubre y los que asumen esta matriz de pensamiento no tienen respuestas. No tienen herramientas intelectuales. Claro, salvo el temor. O sea, yo he escuchado todo tipo de críticas, por ejemplo, a esta nueva derecha que plantea un Cristian Monkeberg, un Mario Desbordes, o por el lado de los que somos más de la pluma, digamos, un Daniel Mansuy o a mí, nos han tratado de todo, desde el grupo más... Hasta peronistas te han tratado a ti. Peronista, fascistoide, populista, todo tipo de artistas. Pero no hay una crítica, de la cosa, por decirlo así. No hay una crítica que diga, no, esto está mal porque no funciona si tú lo pones aquí. Esa crítica no existe. Lo que hay es como un miedo a la posibilidad misma de reconocer que la política se trata de esto, de producir legitimidad. Y para producir legitimidad, tú puedes querer ser un caudillo, digamos, pero para producir legitimidad dentro de un esquema republicano, o sea,
con instituciones estables, con división del poder, con votaciones, con libertad. Tú necesitas, sin embargo, reconocer las dinámicas que están aconteciendo en el nivel popular para que la república no se transforme en una máquina. Si ese es el riesgo, que la república se maquinice y se transforme. El mismo Kant lo dijo, la sociedad de demonios. Cuando los individuos, cada uno vela por su interés y no hay preocupación por lo común, tú tienes puros demonios, o sea, individuos calculadores, egoístas. Y Kant creía que eso funcionaba. Y probablemente muchos liberales nuestros lo creen, sin haber leído a Kant, probablemente. Pero yo creo que no funciona. Si tú no tienes un ethos compartido, si tú no tienes cariño, por decirlo así, por tu tierra, por tus contextos vecinales, por el contexto en el que trabajas, si todo está en conflicto y tú calculas todo el día en tu propio interés y nada más, entonces en ese momento el orden social se tiende a descomponer. Y yo creo que parte de lo que ha pasado tiene que ver porque en la derecha no hay una visión que le tenga cariño, por decirlo así, a la totalidad nacional y al despliegue de todos los grupos pobres, ricos, más o menos, de las distintas etnias, de las distintas latitudes. Se instaló por mucho tiempo un discurso muy mecánico, y yo creo que ahí hay un problema fundamental. Tú has escrito un artículo muy interesante sobre Mario Góngora en Arte y Letras hace bastantes años, por hacer unos 7 años atrás, donde tú dices que Góngora habría dicho que la introducción del capitalismo neoliberal, por decirlo así, nórdico, o sea, que viene de una ética protestante, y por otro lado también del marxismo, que son las dos importaciones que se hicieron a Chile, porque se importaron modelos y se los trató de aplicar mecánicamente acá, no logra encarnar en Chile, porque este es un país de raíz hispánica. Es interesante eso, ¿eh? Sí. Hay algo que no cuaja en las matrices culturales. Tanto el marxismo, algo foráneo, que viene también de Alemania, viene de otra cultura, y también la versión economicista más radicalizada, digamos. Sí, sí, yo creo que ahí Góngora tiene un punto, porque en el fondo, para que tú puedas lograr desarrollar un orden político, distinto de destruir es fácil, digamos, pero tener un orden político institucional, tú necesitas, además de tener ideas, tener consideración de las fuerzas sociales realmente existentes. Entonces, cuando tú tienes por llamarlo de alguna manera, en Chile, digamos, un campesinado bastante silvestre en su modo de vida todavía, no era una agricultura altamente tecnificada, y la hacienda, qué sé yo, que era una oligarquía poderosa además en el ámbito político. Pero tú estás en un estadio, por decirlo así, casi medieval, y de pronto irrumpe un pensamiento económico de modernidad tardía, quizás. Bueno, lo que se te produce es lo que decía Góngora. Aquí no floreció una clase burguesa, así como la europea, que era una clase de literatos, también de banqueros, de economistas, qué sé yo, pero consciente de su rol de liderazgo cultural. Aquí lo que apareció mucho más fue el capitalismo de presa, del que hablaba Encina, o de pasada. O sea, no es un capitalismo industrial que goce, por decirlo así, con el hecho de meter las manos en la realidad y transformarla. Es un capitalismo más extractivo. Es un capitalismo más extractivo y más financiero comercial, digamos. Y hay algo que dice Góngora que me parece muy profundo y que tú lo dices en el artículo, que de alguna manera, a ver, el modo de comprensión técnica y que viene en un racionalismo no logra dar cuenta de la existencia individual y la existencia y la identidad cultural específica de cada pueblo, de cada nación y de cada ser humano. Es como que es un modo de comprensión que se queda en un nivel abstracto, digamos, que no logra dar cuenta del misterio insondable de cada existencia humana y también de lo que tú llamas pueblo. Sí, mira, yo para ponerlo así, estoy totalmente de acuerdo. Para ponerlo como en esquema, yo lo pondría así. Toda comprensión, toda, la que hace el juez con un caso, la que hace, siempre se mueve entre dos polos, uno concreto y otro más abstracto. Y la comprensión siempre por lo mismo tiene el riesgo de tentarse, en irse hacia lo abstracto o irse hacia lo concreto. Y los dos extremos me parece que son dañinos. Es como un juez que dijera, me conmoví tanto por el caso que no me siento capaz de fallar, y deniega justicia, y deja que el fuerte se imponga simplemente.
O en el otro caso, en el otro extremo, un juez fanático que dice, no, yo soy la boca de la ley, como decía Montesquieu, y yo aplico la ley y muera quien muera, digamos. Listo, aplique la ley. En política es parecido. Tú tienes un extremo, que es el extremo de una entrega al polo real. Entonces ahí tú empiezas con cosas como que el pueblo tiene una substancia o una esencia, qué sé yo, inmutable, y la raza o cosas por el estilo. Y te vas a lo concreto sin reparar, por ejemplo, en la importancia de la república y las instituciones para la libertad, o desechas lo concreto y dices, esto es el pueblo es una tropa de flojos, digamos, y yo me voy a concentrar en instituciones con las cuales estos se adiestren y algún día puedan ser alguien, que es un poco lo que vimos en Chile, y te concentras solamente en las reglas. Y ahí creo que la izquierda académica en Chile y el neoliberalismo político en Chile, el neoliberalismo económico en Chile, operan con la misma matriz. El pueblo es material de adiestramiento para ideas poseídas de antemano, pero no es algo valioso por sí mismo, en el fondo. Porque mira, las normas, las reglas son valiosas porque te permiten criticar, te permiten organizarte, te permiten dividir el poder, evitar la brutalidad. Pero desde el pueblo, en la realidad concreta del pueblo, también hay cosas valiosas, modos de interacción, de experiencias de plenitud, estéticas, de amistad, de afecto, y que deben ser reconocidas en una comprensión política que no sea reduccionista. Si no, el asunto estalla. Si las instituciones oprimen mucho tiempo, el asunto estalla. Y ahí tenemos octubre. ¿Tú comparas la crisis de octubre, más que la crisis del 73, a la crisis del centenario en Chile? A ver, ¿por qué? ¿En qué sentido son semejantes la crisis de 1910 y nuestra crisis del 2019-20 en la que estamos todavía? Mira, yo lo pondría así. La crisis por poner figuras, digamos. La crisis del 73 es una crisis horizontal. Hay dos bandos que están articulados desde arriba hasta abajo, desde las bases, por decirlo así, hasta sus directivas, y que están enfrentados. Se sienten amenazados el uno por el otro. La CODE y la Unidad Popular, por decir algo. Hay una escena en Palomita Blanca que es bien decidora. La película de Raúl Ruiz. Sí. Inspirada en la novela La Furcade. Sí, sí. Y en esa película hay una escena donde está un tipo de izquierda y está, en el fondo, probablemente tenga que exponer o algo así, pero está haciendo explicaciones a partir de la dialéctica marxista del proceso y de las complejidades del proceso. Y de pronto a lo lejos ve unos tipos de Alessandri poniendo un cartel de Alessandri en los techos. Entonces pasa de su retórica hiper sofisticada a agarrarlos a garabatos y decir, ¿qué están haciendo ahí? Pero eso refleja bien que era un conflicto no entre grupos que estaban organizados de arriba abajo. El conflicto de ahora se parece mucho más al del centenario porque, por decirlo así, son los de abajo reclamando de los de arriba y no reclaman un nuevo orden, no reclaman votar a los de arriba simplemente. Le dicen a los de arriba, reformen para acogernos. Es más o menos ese el gesto. No hay autoorganización popular, no hay soviets en esta revuelta. Oye, pero en 1910 lo que explicaba esto era la irrupción de una nueva clase que era el proletariado. Sí. Pero hoy día es la irrupción de una clase media, no sé si fragilizada, una nueva clase media emergente. Esa sería el nuevo actor finalmente que está detrás del estallido. Sí. Más que una masa juvenil, esto no es una revuelta juvenil, porque si uno ve ahora las protestas hoy día, ve una masa más juvenil, la de hoy, estoy diciendo, hoy día en el 2020, pareciera que ese fuera el fermento más importante. ¿O tú crees que es transversal generacionalmente? Mira, hay factores, yo creo que las redes sociales, por ejemplo, son un factor que hacen esta revuelta muy distinta a la del centenario. El centenario había que organizarse, perder horas comunicándole a la gente que iba a haber una movilización. Y había pocos periódicos, además. Además, Sí. Entonces hay cosas que son muy distintas y yo creo que las redes sociales son más masivamente extendidas entre los jóvenes y por tanto es más fácil exponerse. Pero dicho eso, yo creo que en su composición tiene más bien que ver no solamente con grupos particulares, sino también con la irrupción de nuevas clases sociales masivas. O sea, de nuevo, desde el liberalismo se me ha criticado mucho por hablar del pueblo, Sí. como si esto fuera, claro, de nuevo, Perón y la cuestión. Claro, porque en el texto tuyo, ahí lo encuentro muy bonito la escritura, tú hablas del pueblo misterioso, hablas del acontecimiento, que yo sé que lo puedes sacar de otro libro de ciencia política, no sé. Claro. Pero el pueblo como acontecimiento, el pueblo que de repente aparece pero luego se repliega,
Sí, es un desafío, Claro. es un desafío. Mira, Es difícil decir porque yo estuve hablando, aquí hemos tenido varios invitados de izquierda, Carol Cariola hablaba del pueblo, y como que de alguna manera la izquierda representaba ese pueblo, porque en la época del 70 también se hablaba del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. Claro. ¿Es lo mismo o otra cosa que es, cuando tú hablas de pueblo? No, yo diría, mira, a mí el asunto lo veo más desde un punto. No creo que exista el pueblo como una cosa. Eso lo trato de aclarar en el libro. No existe una cosa el pueblo de la cual un partido, que entre paréntesis tiene el 4,68% de los votos, se pueda erigir como representante del pueblo. Eso es dogmatismo, digamos, eso es una cosificación del pueblo que está, por lo demás, además es peligrosa, porque está en la base de gestos totalitarios. Después el soviet chiquitito se siente representante del pueblo, entonces vamos dándole con los mencheviques y con todos los que se opongan a nosotros. Yo creo que eso no es una actitud correcta. Pero sí hay que destacar lo siguiente. Hay un momento en que reclamos puntuales de grupos puntuales, por ejemplo, los más jóvenes, los endeudados por la universidad, qué sé yo, grupos puntuales, reclamos puntuales de grupos puntuales, adquieren un nuevo estadio, un nuevo nivel de malestar. Y de alguna manera ya no es una medida puntual la que importa, ni un grupo puntual el que importa. Todos como que cuajan en una totalidad mayor, que es difusa, sigue siendo difusa, pero que irrumpe. ¿Y cómo sabemos que irrumpe? Porque no sabemos para dónde vamos, que es lo que pasó en octubre. Todos nos preguntamos, ¿para dónde va esto? ¿Cómo va a terminar? Y todavía no lo sabemos bien. Entonces, en ese sentido, la masividad que tuvo, la fuerza que tuvo, habla de un fenómeno de otro calado. Eso para mí es el pueblo, que usualmente está latente cuando hay legitimidad, pero que irrumpe cuando la legitimidad se pierde. Es como un movimiento telúrico, es como un terremoto, ¿no? Lo analogaría a eso, efectivamente, y por lo mismo, creo que la analogía es súper buena, porque así como cuando uno le pregunta a los geólogos, ¿y cuándo viene el próximo terremoto? El geólogo te dice, mire, podría ser en 10 minutos o en 10.000 años, pero la energía está ahí, te dice. Tú hablas de que incluso que esto es como las fiestas populares medievales, digamos. Este sujeto que aparece, que se fuma, que retorna, volverá a salir la gente a la calle, no va a salir, tendremos de nuevo. Nos preguntamos todo y todos somos parte, querámoslo o no, también de ese pueblo. O sea, hay algo ahí inescrutable. Y es el gran desafío de la política, porque tú frente al pueblo tienes varias posibilidades. Una es la que yo decía de la izquierda más dura, que lo cosifica y se erige en representante, qué sé yo, en vicario del pueblo. Otra es la negación del hecho. No existe el pueblo, existen los consumidores, los ciudadanos o lo que sea. No existe el pueblo y el que hable del pueblo es totalitario. Eso es la otra acción, esconder la cabeza. Pero ni uno ni otro sirve, porque de lo que se trata es de esto. Es de ni caer en los fenómenos de mayor brutalidad a los que te puede llevar la ebullición popular sin control y el republicanismo gendarme, por decirlo así, del Estado liberal mínimo. Entre uno y otro extremo, tú tienes que lograr una república, o sea, un orden institucional con discursos que lo respalden y critiquen, permitan justificarlo y criticarlo, y que logre captar el clamor popular, las pulsiones y los anhelos populares, más o menos racionales, qué sé yo, más o menos. Y recién entonces tú puedes producir un orden político legítimo y gozar de estabilidad en el tiempo. Tú has dicho que la comprensión política en el fondo es sondear lo insondeable, que bueno, por eso es un arte. Claro. No es una técnica que se pueda aprender así científica, tiene más de arte que de ciencia. El verdadero político tiene un olfato, un instinto, huele, se conecta, es capaz de, no sé, de establecer, de entrar en esos abismos populares. Un Arturo Alessandri haría eso. Claro. Cuando habla de mi chusma querida, aunque sea llamado hoy día un populista, pero es un populista especial, ¿no? No, Alessandri, mira, yo en eso soy como Góngora. Góngora dice Alessandri fue un criminal, en cierto modo. Tiene matanza a su haber importante, pero que fue la base del orden político que duró las 4 décadas siguientes. Eso es indesmentible. Tuvo un genio. Sí, yo creo que mira, para la comprensión política tú necesitas 3 elementos que tienen que estar siempre y que la acercan al arte. Tú necesitas compenetrarte con la situación, captar el ambiente, por decirlo así, lo que vive el pueblo, la atmósfera en la pintura, por ejemplo. Tú necesitas saber experto, porque de lo contrario te va a dar de cabeza, si no atiende a la economía, a la sociología. No solo economía, medicina, sociología, qué sé yo. Tú necesitas saber las técnicas de la pintura, por poner en la analogía. Pero hay un momento en que el político o la política se discierne del político del montón,
en que es capaz de ver lo que otros no veían, de ver cómo va a cuajar esto de tal manera que yo lo puedo ordenar y darle un curso Por de ejemplo, salida. uno podría decir en la historia del siglo XX, pero si un Churchill sería un político que tenía esa arte. Claro, Un De Gaulle claro, tenía esa arte. claro, Tal vez una Merkel en Alemania tenía esa arte. Y aquí en claro. Chile, ¿quién lo tenía? Bachelet, bueno, Piñera yo sé que ha sido muy criticado, porque como no sé cómo los evalúas, Bachelet, Piñera, los anteriores. El último presidente que tuvo esa capacidad de sondear lo insondeable? Mira, que de los, para no arriesgarme demasiado, porque en esto, pero yo creo que se ha criticado mucho a la concertación. Yo creo que a veces con justicia y a veces con injusticia. Hay un cierto oportunismo que se le critica. Pero yo creo que detrás de fórmulas como crecer con igualdad o justicia con equidad, había un cierto, no sé si genialidad así como al nivel de estos personajes que tú has mencionado, pero sí la disposición a asumir la responsabilidad política. O sea, de estarse moviendo en ese entre el pueblo y la institucionalidad, entre el crecimiento y repartir. Y eso yo creo que lo tuvieron, Elwin lo tuvo, bueno, no me atrevo a juzgar, Lagos, digamos, lo tuvieron. Y por lo mismo lograron tomar medidas riesgosas. Ahora, Mira, reivindicando, yo voy a dar un ejemplo. Creo que el CAE, el crédito con aval del Estado, que endeudó a la familia, y que fue el comienzo de todo esto. de todo esto, O sea, es un hito en la claro, historia que termina el 18 de octubre, ¿no? pero mirado retrospectivamente, es un tremendo avance. O sea, no estoy diciendo con esto que haya que endeudar a la familia para ir a la educación No, superior. porque te van a funar mañana o ahora en media Pero hora yo más. me acuerdo que cuando en ¿Ya? mi primer día en la escuela de Derecho, todos los profesores nos daban un sermón. Ustedes son unos privilegiados. Y en verdad sí, pues si éramos como el 15% que iba a la educación superior, pues, y el resto seguían pateando piedra. Seguían. Estaban o se empleaban en empleo muy precario. Bueno, hoy día eso ya no es así. No sé qué porcentaje era, pero nos acercamos mucho más a lo que eran países desarrollados. Que no se previera que endeudando a las familias al 6% o a lo que fuera, digamos, iban a terminar con el agua al cuello en un sistema en el que ya estaban endeudadas y eso iba a provocar una hecatombe social. Bueno, eso fue un error, pero tuvieron, por decirlo así, y hay que reconocérselo, la capacidad de asumir riesgos como este, como que toda la generación vaya a la educación superior. Esa decisión nadie la había tomado antes. Entonces, creo que la crisis de la concertación es el resultado de su propio éxito. Esto puede sonar un poco cínico, pero no quiero que se me malinterprete. El hecho de haber producido, así como produjeron con el CAE, que toda la generación fuera a la educación superior, así también produjeron con el crecimiento económico que las clases medias fueran por primera vez en la historia de Chile mayoritarias. Y esas mismas clases medias que están agobiadas, que tienen, como diría el gitano Rodríguez, el miedo inconcebible de volver a una situación de pobreza. de pobreza, que una vez alcanzado el estatus mesocrático no es solo de ruina, sino vergonzante, esa presión es la que está en la base, creo, del proceso actual. Ahora, si el político que tiene comprensión política, que sondea lo insondable, uno podría decir que hay líderes populistas que tienen eso. Un Trump, uno diría que sondeó lo insondable de Estados Unidos y se conectó con la América profunda, cosa que no hizo la élite demócrata, que parecía que vivía en un país real. O sea, tuvo esa capacidad de articular. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se reconoce un líder populista de un líder político no populista? Pero ambos tienen que manejar esta arte política. Claro. ¿Cuál es el límite? Mira, yo creo que esta combinación que yo te planteaba de tres capacidades, o sea, compenetrarse con la situación, intuición de la situación, saber experto y genio o imaginación, llamémosle imaginación, porque genio suena demasiado a veces, sobre todo para algunos políticos, esa combinación yo creo que es fundamental. Y si uno se fija, los grandes momentos en la historia de Chile han unido estos tres elementos. Élites que no se han desarraigado de la situación, élites que cuentan con el apoyo de los saberes técnicos, si se quiere, más amplios que solo la economía. Pensemos toda la inmigración de intelectuales y académicos que hubo en Chile en el siglo XIX, que eso fue parte de un esfuerzo político por traer conocimiento experto al sistema político.
Y sobre todo eso tú necesitas una cierta capacidad imaginativa para imaginar las nuevas reformas, para imaginar las nuevas instituciones. Yo creo que el populismo hay que distinguir, ¿ah? Porque creo que, por decir algo, Perón no es lo mismo que un populista. Hoy día todo se le dice populismo. Bolsonaro es populista, Trump es Claro, populista, hay líderes claro. populistas en Europa también, etcétera, Claro, ¿no? claro. Populismo es una forma de gobernar, ¿ah? Es un sistema, digamos. Pero como forma de gobernar se caracteriza, claro, porque pone todo el énfasis o en la compenetración con la situación y hacer lo que el pueblo quiera, por decirlo así, supuesto que algo así sea posible, o por otra parte, descansar mucho en la creatividad del gobernante, pero sin apoyo en el saber experto, que también es importante. Yo creo que calibrar bien esos tres elementos es fundamental, y teniendo a la vista esto, sobre todo, que la política siempre es una actividad de mediación. No es, por decirlo así, The Summer of Love en High Ashbury, donde estaban todos ahí votando todos los límites, pero no había dirección, no había nada político. No es la masa irritada a votar algo, sino que tú necesitas mediar entre el polo popular, popular telúrico, llamémoslo así, y un polo institucional. Entonces, el populista en general se caracteriza porque deja de lado el polo institucional como maquinaria, mera maquinaria, mero cerco. Y él suplanta lo institucional en el fondo, porque Claro. cuando es personalista, ¿no? Claro. Entonces, y ahí está el riesgo para la República, del populismo. De alguna manera, tú también afirmas en tu libro que la comprensión económica, lo estoy casi citando, no entra en la hondura del sentido. O sea, la comprensión política es capaz de sondear eso insondable, el pueblo, la realidad, lo que está pasando en el país, la realidad existencial, territorial, etcétera, todo lo que hemos hablado, pero que la comprensión económica no tendría esa capacidad de entrar en esa hondura del sentido, y eso nos explica que por qué Chile, teniendo buenos índices económicos, produce un estallido como este. Sí. O sea, el bienestar económico no asegura un bienestar político. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno podría decir, un país que tiene bienestar económico va a tener bienestar político, pero no es tan automático. Claro, no es idéntico. Mira, y aquí lo plantearía de manera más específica. Yo diría, en la concepción económica neoliberal que se impuso en Chile, tenemos este problema. Porque no todos los economistas tienen la misma escuela. O sea, yo he estado leyendo en este tiempo, por ejemplo, a Thorstein Veblen, que es el fundador del llamado institucionalismo económico, que estuvo detrás de todas estas instituciones importantes que se forjan después de la crisis del 29. Y que es una escuela económica importante, pero que le da la importancia no solamente a los individuos aislados, sino a las instituciones, en la conformación de hábitos. Pero como sea, dentro del neoliberalismo que se instala en Chile, que es el de Friedman, el problema está en que el individuo es reducido a su dimensión puramente privada. El individuo es aquel que como que ya existe antes de la sociedad y llega a la sociedad a buscar sus fines separadamente. Y el mecanismo para coordinar cómo perseguir esos fines separadamente y sin imposición es el mercado. Pero el problema es este. Hay toda una dimensión de experiencias colaborativas que no entran ahí. Los vecindarios, típico caso, la ciudad. La ciudad, ¿cómo tú la conformas con criterios de puro mercado? Si al final, ¿qué van a querer las constructoras? Llenar todo y con veredas angostas y sin parques. Eso va a ser más o menos tú tendrías que tener arquitectos y constructores muy sofisticados para que... y con esto no estoy haciendo condenas morales, digamos, sino que es el incentivo económico el que te lleva a eso. Es importante entonces complementar esta aproximación, que es incorrecta, y complementarla con toda una dimensión de experiencias de colaboración, de experiencias comunitarias, de experiencias ciudadanas, de encuentro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los encuentros en el territorio, que es la que le da sustento en el largo plazo a los órdenes políticos. Uno de los elementos que va a ser discutido en el caso de que gane el apruebo, en el tema constitucional, el tema de la subsidiariedad del Estado, que se ha hablado mucho, ha aparecido bastante en el debate. Sí. Se supone que el corazón, uno de los elementos de la Constitución es la concepción de la subsidiariedad, pero tú afirmas
que la subsidiariedad, la que ha tomado la derecha más económica, es un tipo de subsidiariedad, pero que ha olvidado su significado más orgánico y existencial, que habría otra subsidiariedad o una subsidiariedad mejor, podríamos decir. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Mira, la subsidiariedad nace en el pensamiento, en la doctrina social de la Iglesia. Von Ketteler, el obispo de Maguncia, a quien Marx llamaba el perro von Ketteler, y que tenía conciencia social, estudió con Gorres y con Savigny. Gorres y Savigny son autores románticos, de lo que se llama el pensamiento romántico alemán. Y ellos entendían a la política como una relación orgánica. No es que fuera un ser vivo la sociedad, pero se parecía. Hay una cierta vitalidad de todos los elementos. Entonces, el despliegue social requiere tener buenos ciudadanos, y para eso tú tienes que darles buena educación, y a su vez eso hace que haya mejores ciudadanos todavía y vaya todo mejorando. A su vez, si tú tienes un mal estado, va a tener ciudadanos mal educados y todo se deteriora. Entonces, dentro de ese contexto nace el principio de subsidiariedad. O sea, el principio de subsidiariedad es un principio concreto que apunta a, dado que hay sociedades mayores y sociedades menores, por ejemplo, no sé, la Confederación de Fútbol y el Club de Fútbol, de lo que se trata es que no todo de que para decidir quién actúa en un caso, no hay que atender simplemente al tamaño, sino que hay que atender al caso concreto. Si en ese caso la organización menor está mejor preparada, entonces la grande tiene que abstenerse y viceversa. Y cuando la grande intervenga, la grande no puede destruir a la más chica. Bueno, eso Jaime Guzmán, que era un tipo muy inteligente y que conocía la doctrina social de la Iglesia, sin embargo lo interpretó en un sentido de que el Estado no debe actuar. En un sentido negativo, por decirlo. Claro, en sentido negativo. El Estado no debe actuar, la sociedad mayor no debe actuar, salvo que haya circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, que ningún privado quiera hacerse cargo del asunto. Entonces se altera la naturaleza del principio, porque es un principio concreto que te obliga, para saber quién debe actuar, a atender a la situación concreta, se transforma en un principio abstracto que dice, en principio el Estado no actúa, salvo que concurran circunstancias muy raras y extraordinarias. Hay un capítulo de Tu Libro Octubre que le dedicas así como le dedicas un capítulo a la derecha de la Guerra Fría, a la derecha reduccionista, economicista, etcétera. Hay una que le dedicas a la izquierda académica y frente amplista. Ya has tenido un debate tú fuerte intelectualmente con Fernando Atria, ¿no? Fernando Atria sería como el Jaime Guzmán de la izquierda hoy día, ¿no? Como en cierto sentido, sí. ¿Ah? Sí. Ya. Y me gustaría que habláramos de esta otra abstracción. Hemos hablado de la abstracción economicista de derecha, pero esta otra abstracción que tiene ascendiente en la historia de Chile, que es la abstracción de una izquierda más frente amplista, más PC, por tratar de distinguirla. Y me gustaría partir hablando, a ver, ¿qué es lo que tú ves en ese pensamiento, que es el que donde hay el error, porque tú hablas de error de hermenéutica e interpretación? O sea, lo que hemos hablado hoy día es que a la política le ha faltado hermenéutica, capacidad de interpretar la realidad. ¿Cuál es el error hermenéutico de esta izquierda? O el error hermenéutico de Atria, por colocarle un nombre, porque es el intelectual tal vez más relevante dentro de ese sector. Claro, sí, yo ahí lo distinguiría, por ejemplo, de un Carlos Ruiz o de un Alberto Mayol, que son mucho más concretos, más atentos a la situación concreta. Mi crítica al planteamiento de Fernando Atria, entre paréntesis, la tengo fresca porque acabo de sacar un libro en respuesta a otro libro de él también, así que el debate promete seguir, digamos. Pero mi planteamiento más de fondo es que así como en la derecha hay un discurso economicista muy consistente consigo mismo, pero que no atiende suficientemente a la realidad, en el caso de Atria hay un discurso también muy abstracto. Si uno lo resumiera en 3 pasos, podría plantearse más o menos así. Existe el mercado. El mercado es como institución el mundo de Caín, porque ahí solamente interesa el individuo separado. Uno podría decir el mercado es intrínsecamente perverso, así como Pinochet decía que el marxismo era intrínsecamente perverso. Claro. Hay como vocabulario religioso de repente en este discurso político, ¿no? Sí, claro, el mundo de Caín, imagínate lo que es eso, digamos, si no es teología. Entonces el mercado es denostado moralmente. Por otra parte, bueno, y todo el proyecto político de Atria, en el fondo, es entrar en las intenciones de los individuos. En el mercado del individuo, la intención del individuo es su propio interés. O sea, entramos en el ámbito de las conciencias. Eso es complicado en política, digamos. Segundo paso, hay otra esfera totalmente distinta al mercado, que
que es la de la deliberación pública. En la deliberación pública, tú cuando entras a discutir con otra persona, estás presuponiendo que lo reconoces, o sea, hay un cierto reconocimiento. Y ahí opera la razón. Entonces, una confianza dura en la razón crea sus demonios, eso no lo incluye Atria en su propuesta. La razón generaliza. Y en la deliberación pública, lo que plantea Atria es esto, en la deliberación priman los argumentos que tienen a la vista del interés general. Argumentos, por ejemplo, si yo te dijera, yo quiero que dame más plata porque yo necesito comprarme un auto mejor, eso no significa nada en el debate público. En cambio, sí significa hay que bajar los impuestos porque eso genera mayor producción a la larga. Entonces, en el debate público es una esfera en la que valen los argumentos que tengan a la vista el interés general. Y al final se produciría un reconocimiento radical del otro, y el comunismo. Eso es lo que vendría en el planteamiento de Atria. Pero ocurre que como hay... el CISEC. Claro, ocurre que hay ripios. El comunismo del desastre de la CISEC, ¿ya? Ocurre que hay ripios. Entonces, en el debate de la Asamblea Pública no se produce el reconocimiento radical. Pues. Sigue la UDI ahí que quiere mercado. Y entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces, Atria lo explica como que vivimos en una sociedad de mercado donde el egoísmo ya está repartido por todas partes, entonces no podemos avanzar. ¿Cómo avanzar? Tercer paso, derechos sociales universales. Excluir coactivamente al Estado, al mercado, perdón, de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas. Si nosotros avanzamos en ese proceso, más la deliberación pública, vamos a llegar a la emancipación y al reconocimiento radical. Yo creo que esto tiene varios problemas. Por una parte, que no reconoce aquello en lo que reparaba hace un rato, que es que el mercado, un mercado fuerte, bien regulado, por supuesto, tiene un papel fundamental. Puede distribuir el poder. Factor de distribución del poder social. Claro. No es completamente nefasto en sí mismo en toda su expresión. Claro. Y tú lo puedes regular además, esa es la gracia. Tú puedes evitar los abusos, lo de los pollos, qué sé yo. Segundo, es tan así que basta que nos pongamos a deliberar racionalmente para que todo lo malo quede atrás y avancemos hacia la plenitud. Hay un poco esa ilusión con lo que va a pasar ahora en el debate constituyente. Yo creo que tal vez en el grupo de Atria hay como una especie de euforia que ese momento va a llegar ahora. Claro, porque, pero esto tiene un problema. Por una parte, somos seres finitos. O sea, ninguna ley que hagamos, ninguna regla que formulemos va a arreglarlo todo. Y peor aún si creemos que esas son reglas hiperracionales. Atria en algún momento declara que la posición del escéptico es inaceptable en el debate público y a uno le entra el susto, digamos, claro. El escepticismo, una dosis de escepticismo es fundamental. Es fundamental, en la historia, en política. Y esto lo reconoce la adalid de la deliberación pública en el mundo, que es Habermas. Digamos. Habermas dice, mientras yo no pueda convencer al otro, yo no puedo decir que es inaceptable su posición. Pues, Atria no, es inaceptable. Y por otra parte, hay un tema en que hay que reparar. La esfera pública es una esfera en la que el individuo entra vulnerable. O sea, lo público... En privado, nosotros en verdad podemos hacer lo que queremos y eso es medio incivilizado en cierta forma. Igual es bueno que haya esfera pública, pues tú te civilizas. La esfera pública es la esfera de la pose, ¿no? De mayores o menores niveles de pose, pero es en algún momento la esfera de la pose, porque tú estás vulnerable. El ojo tiene un poder, el ojo te mira, el ojo indagatorio... Es como el ojo del gran hermano, ¿eh? Y aquí tú de las distopías, ¿eh? Aquí tú tienes una multitud de grandes hermanos mirándote. Bueno, y hoy día tenemos un panóptico virtual. Claro. Que también es un espacio público hoy día. Sí, claro. De pura visibilidad. Si el ojo es muy complicado porque la vista es formidable en el sentido de que es el más distante de los sentidos. Tú con la vista puedes contactarte con gente a la que nunca vas a tocar, por decir algo. Y puedes, que es el drama de las redes sociales. Tú puedes atacar a alguien al quien nunca vas a ver en tu vida. El cara a cara, el roce cara a cara no se produce. Entonces, una asamblea de ojos escrutadores puede ser también un mecanismo de opresión. Lo políticamente correcto, el mainstream. Bueno, el asambleísmo es uno de los riesgos, ¿no? Claro. Que se resuelvan las cosas en la asamblea. Pero incluso aunque no haya una minoría organizada en la asamblea, tú estás vulnerable en la asamblea. Entonces, hay un autor que se encontró con los movimientos juveniles de los años 20 y 30 en Alemania, que era Helmut Plessner. Y Plessner decía que en el ser humano, en el ámbito público, hay dos
hay dos inclinaciones. Tú tienes una inclinación al reconocimiento, que es la que te lleva a participar en la esfera pública, pero por otra tienes el miedo al ridículo. Cuando te expones, tienes el miedo al ridículo. Entonces, por eso las exposiciones en la esfera pública tienen que ser siempre muy cuidadosas. Si tú expones demasiado de tu interior, te ridiculizas. Si tú expones lo suficiente, está bien y te reconocen eventualmente. Entonces, eso es importante considerarlo cuando tú pones todas las fichas de la emancipación humana en una esfera que no te va a dar la plenitud humana, que es la esfera pública. Tú también necesitas tierra, oscuridad, silencio, misterio. El misterio como decía humano. Hannah Arendt, si individuos que estén todo el día en la esfera pública, pero no tengan una esfera privada robusta, no van a aportar con más que lo que se dice. ¿Y qué es el totalitarismo sino el control completo de la esfera pública, de la esfera privada? Claro. ¿Ah? Claro. No sé, pienso en los consejos de barrio en Cuba, los consejos revolucionarios que operan en los barrios, yo lo vi eso, donde están todos los vecinos y todos saben qué está haciendo el otro vecino, eso es control totalitario finalmente, ¿no? Claro. Entonces de ahí viene también, por volver al espacio, que es fundamental una institución como la propiedad privada en el sentido que tú tengas un espacio, pero no un espacio de subsidio precario, sino un espacio real, en el cual tú tengas espacio para el estudio, para el ocio tranquilo, para el retiro, para el afecto, para la intimidad de los amantes, del marido y la mujer, qué sé yo. Eso es parte fundamental de una estructura republicana. Tú ahí tienes una primera división del poder que es fundamental, digamos. Si tú no tienes eso, tú vas a tener gente frustrada con su vida, que al final no tiene otro lugar en el que encontrarse, si eso es lo dramático también de esta movilización, que en la calle. Viene el debate constitucional y tú planteaste, ya eso no resultó. Se lo escuché también alguna vez se lo escuché a Fontaine, Sí, de la Arturo, posibilidad claro. de no usar la hoja en blanco, porque tú afirmas que Pinochet usó la hoja en blanco y ahora de nuevo estamos usando el mismo procedimiento de Pinochet, pero en sentido inverso, ¿no? La hoja en blanco, sino tener un texto del cual partir que podría haber sido la Constitución del 25. ¿Por qué era mejor, según tú, esa manera de operar que la que vamos a tener ahora? Claro. Mira, esa idea la compartimos estaba ahí Juan Luis Osa, estaba Renato Cristi, estaba Arturo Fontaine. Hicimos dos encuentros grandes, que fueron harto gente del mundo académico, del mundo cultural, andaba Raúl Zurita por ahí. Y la idea era reparar en esto, que la Constitución del 80 como símbolo no funciona. Es como que yo le digo a mis amigos de derecha que es como que los allendistas hubieran hecho una constitución y lo hubieran impuesto al resto. Eso no funciona como constitución, no puede. Aunque tuvo reforma, aunque se diga que sea más la constitución del Lago que Pinochet, Estoy de acuerdo en todo eso, y las reformas del 89 fueron importantes, Sí. porque o sea, fue Pinochet que tuvo que transar en el fondo. Con todo eso no funciona. Y nada Y los símbolos de la política son fundamentales. Mira, si no tenemos ningún símbolo que nos una hoy día, y en virtud del cual tú le puedas decir a alguien, sé leal con la República, o que le puedas decir a un diputado, usted no es más autoridad que la persona que le está diciendo no haga algo que está prohibido por la ley o por un reglamento. Tú no tienes eso. Yo creo que lo único que está funcionando en este momento son los procesos electorales. Eso no los pone nadie en disputa. No hay una organización, quizás estoy dando una mala idea, pero no hay una organización política que vaya a boicotear procesos electorales, porque eso se entiende que es contrario a la República. Pero aparte de eso, nosotros necesitamos generar instituciones republicanas en las que todos podamos reconocernos y a partir de las cuales Y tú la puedas Constitución del decir... 25 era como un piso, era como tomar una Constitución que fue derogada por una Claro. dictadura, por un golpe violento, etcétera, y de ahí partir. Claro, esa era la idea, acudir a ella no en su contenido necesariamente, sino como símbolo, porque tiene un carácter en cierto modo axial. La Constitución del 25 se planteó en su minuto como reforma, de hecho la comisión que la armó se llamaba Comisión de Reforma a la Constitución del 33. Y la Constitución del 33 a su vez, en la retórica, se planteó como reforma a la del 28. Entonces, tú tenías la gracia que tenías una constitución axial que abarcaba toda la historia de la República, hasta por supuesto el quiebre del 73, pero siguió valiendo hasta el 80, y fue Pinochet efectivamente el que se plantea, no, yo soy constituyente aquí originario, yo soy la hoja en blanco. Y tenía su Jaime Guzmán, hoy día tenemos a su Atria, digamos, que quiere la hoja en blanco así por las buenas o por las malas.
No, es importante reparar en la importancia de la historia en la política. Chile, no es menor reparar en que Chile es una de las primeras grandes repúblicas modernas en la historia. Y que el proceso político chileno, con todas las críticas que uno pueda hacerle, pero tiene más o menos este esquema, el de un continuo avance de incorporación del pueblo a la participación popular en esquemas republicanos, en instituciones y división de poder. De menos división a más división, de menos participación popular a más participación popular. Entonces, esa historia es valiosa para el futuro, porque si lo que estamos preparando es un texto que valga, qué sé yo, 3, 4, 5 décadas, bueno, hay que reparar también en los hábitos que hicieron posible todo lo que hemos sido hasta nosotros, digamos. Tú decías, el pueblo insondable, esa movilización de 1.000.000 de personas que salió a la calle, muchas pulsiones, pero era la Constitución lo que estaba latiendo ahí. Muchos dicen que en el fondo esto es más para la élite, para una élite política. Algunos hablan incluso de un bolón, o sea, un bolón transversal de toda la élite que cree que la Constitución va a ser la solución y que finalmente eso va a generar más expectativa, estoy hablando en el pueblo, Sí. y eso puede producir un estallido doble, o sea, incluyendo los efectos de la pandemia social y todo. Sí. O sea, ¿por qué la solución va a ser un texto constitucional cuando los problemas son mucho más variados, complejos, y sabemos que las constituciones no resuelven todo, por no decir que no resuelven nada? No, claro, estoy de acuerdo. ¿Ah? Esto fue todo un malentendido al final. Ya. Pero bueno, los malos entendidos, algunos en política son felices. ¿Ya? Mi aproximación al asunto es la siguiente. Yo creo que el gobierno, que es el que tiene que impulsar el proceso político en Chile, esa es la presidencia de la República, digamos, ese es el rol de la presidencia de la República, debería haber llamado rápidamente a una sesión de trabajo o sesiones de trabajo a los principales partidos que estuvieran dispuestos a constatar que había una crisis importante y que había que hacer reformas estructurales, que podrían haber sido económicos sociales. Pero el punto es que el gobierno estuvo paralizado y concentrado exclusivamente en el orden público. Dejó de lado el papel de conducción política. Y entonces vinieron los parlamentarios, que era lo que quedaba. Y los parlamentarios no pueden proponer agenda de reforma económico-social porque no está en sus facultades. Hicieron lo que pudieron. De ahí el malentendido, digo. Pero creo que el acuerdo constituyente, más allá de que efectivamente la Constitución es una condición necesaria, pero nunca suficiente, de un orden político, porque eso requiere, entre otras cosas, producir instituciones más de detalle, producción en términos económicos. Sin embargo, es el camino que quedó abierto. Y es un camino que simbólicamente es importante, dado que no tenemos símbolos. O sea, el proceso en virtud del cual se haga la Constitución, si es que va bien, y la nueva Constitución, si es que aparece, van a ser el primer marco que vamos a tener, el primer marco republicano, por decirlo así, que vamos a tener, y a partir del cual decir, ya, desde aquí vamos a partir. Y aquí va a ser la cancha a la cual vamos a prometer lealtad y desde la cual vamos a producir los acuerdos siguientes. De aquí para atrás no se vuelve. Digamos. ¿Cuál de las dos abstracciones, la de la izquierda y la derecha, está mejor preparada para darle causa a este proceso? ¿O van a tener que reinventarse ella? A muchos han dicho que ni la izquierda ni la derecha han dado el ancho para la magnitud de la crisis. Siguen en sus abstracciones muchas veces, ¿no? Atrincherada izquierda por un lado, en su ámbito, no sé, en sus delirios refundacionales, bolcheviques, etcétera. La derecha en el miedo y en la defensa del dogma de los Chicago Boys. Entonces, a ver, tú puedes hablar por la derecha, digamos. ¿Cuál es la derecha posible para después del 25 de octubre? Tú has hablado de un republicanismo popular y telúrico, y mi amigo Leonidas Montes dijo en una entrevista que no había entendido eso, y sería bueno que se lo pudiera explicar hoy día. ¿Qué es ese republicanismo o qué tipo de derecha ves tú que pueden hacer después del 25 de octubre? Sí, lo que planteo con republicanismo popular y telúrico es una derecha que no renuncia a dos ideas que son fundamentales. Por una parte, la república. A mí me parece que la división, esto lo entiendo con Kant, digamos, la división republicana del poder, Kant lo plantea entre un poder legislativo y un ejecutivo, es fundamental para que haya libertad, libertad del individuo y libertad de los grupos sociales. Además, en la época de la técnica y de un mercado fuerte y de un Estado con mucha tecnología de poder, creo que es fundamental que haya una división del poder social entre un mercado fuerte y un Estado fuerte. Y en ese sentido, el papel político del mercado. Eso por una parte. Eso es importante, pero no basta. Porque si tú no reconoces
la situación del pueblo en su territorio y tratas de articular esa situación del pueblo en su territorio en instituciones, por ejemplo, en una institucionalidad territorial robusta, con pocas regiones y con competencias políticas, en donde entre gobernantes y gobernados haya mayor cercanía, entonces tú no vas a producir legitimidad política. Pero con estos gobernadores que vamos a tener ahora, vamos a tener unos gobernadores bien limitados. ¿Ah? Claro, no, Estás no. generando otra expectativa más de algo que no va a generar más territorio, digamos, más, un Chile más territorial o más... No, tú necesitas, para tener regionalismo de verdad, necesitas tener pocas regiones, 4, 5, 6, pero necesitas sobre todo tener contingentes culturales, sociales, fuertes. Y para eso tienes que producir en el fondo desarrollo económico en las regiones, desarrollo cultural, con universidades de verdad, ¿no? Como esta que se hizo en Aysén, que es minúscula, o la de Rancagua, qué sé yo. No, universidades con 1.500 plazas de profesores que cambien el escenario social de la zona, que cambien la producción cultural de la zona. Aplicada, por supuesto, a las inquietudes de la zona, pero tú tienes que producir élites regionales y grupos regionales que puedan ser dinámicos y capaces de alterar el orden de poderes. Entonces, en ese sentido, creo que ni la pura república basta, pero tampoco el puro republicanismo, lo puro popular telúrico basta, porque en el caso extremo tú caes en la zona efectivamente del populismo que se zafa de la república. Yo creo que lo importante es mantener estos dos principios que están en cierta contradicción, a la vez mantenerlos en esa tensión. O sea, un gran movimiento político o grandes políticas o políticos serían aquellos que fueran capaces de asumir el coraje y la responsabilidad de mantenerse con esa tensión que es irreductible al final, porque son aspectos fundamentales de una república democrática. Tú o sea, te describe como cercano o asesor de un político de derecha que podría representar un poco ese espíritu, que es Mario Desbordes. Si miramos la derecha estaría Lavín, Desbordes, Matei. ¿Cuál de ellos representa mejor todo lo que tú estás diciendo? Mira, yo soy cercano a Mario Desbordes y me siento amigo de él, pero no opero como... No eres el asesor filosófico, no eres el Séneca de Nerón. Claro. No, él tiene autonomía y la verdad es que nos hicimos amigos políticamente en el Consejo Político de Chile Vamos, donde a mí me invitaron a participar como independiente. Creo que lo que ellos han hecho en Renovación Nacional es bien importante. Mario Desbordes y Cristian Monkeberg, hay que recordar algo que es súper importante y que se olvida usualmente. Ellos en 2014... tan temprano como 2014, apenas asumieron la directiva, renovaron la Declaración de Principios de Renovación Nacional. Ese fue un primer paso bien importante dentro del proceso de renovación ideológica de la derecha, porque la Declaración de Principios de Renovación Nacional la había redactado Jaime Guzmán. Y ellos buscando antecedentes, yo no estuve en ese proceso, porque yo los conocí después, pero en ese proceso hicieron cambios que fueron importantes. ¿Por qué Jaime Guzmán? Si debería haber sido el de la UDI, no de Renovación Nacional. Porque el partido era originalmente la Unión Nacional. Del partido del MUN de Alamán, el Movimiento Unión Nacional, el Frente Nacional de los Trabajadores de Jarpa y la UDI. Entonces esa fue la primera Renovación Nacional. Y después Jaime Guzmán se va con sus UDI, se pelean, digamos, y la Declaración de Principios queda. Ahora, hay algo profundo en el alma de la derecha más profunda, incluso Chicago Boys, que tampoco puede ser ignorada, que es lo que se ha llamado la pasión por el orden. Estoy hablando del componente portaliano, del que no hemos hablado. Hoy día en la ciudad hemos tenido, al parecer, ojalá, manifestaciones pacíficas, no sé lo que dicen los informes, están más o menos, se incendió una iglesia de carabineros, han habido peleas de barras bravas, hay gente que se queja de que hay una sesión de caos. Y eso para el pueblo, estoy hablando del pueblo, la derecha, no creo que sea muy bueno. Portales dividida es divertido. Lo cita aquí Góngora, entre los buenos, que son los hombres de orden, los hombres de juicio que piensan, y los malos, sobre los que debe caer el rigor absoluto de la ley, son los forajidos, dice Portales, los lesos y bellacos, ¿no? Y ahora los pipiolas y todos los rebeldes que andan. Entonces, y la tibieza del gobierno. Por su natural propensión al orden y a la paz, todas las piezas de las máquinas se van desencajando sencillamente, dice Portales, porque los malos no le tienen respeto al gobierno. Hay una parte importante, no digo de la élite, yo lo he sentido en la calle, yo he hablado con gente en la calle, sentido popular, digamos. Pues así como una parte importante del pueblo que está por las movilizaciones, hay un sector del pueblo más silencioso, lo vamos a ver también en el resultado del 25, que no ha hablado, y que también está molesto por otro lado, o sea, y encaja con esto portaliano. ¿Cómo se mete eso dentro de tu discurso o tu reflexión? Mira, yo creo que en cierto modo,
O sea, por supuesto, Portales era en algún sentido un bellaco, digamos, Bueno, es verdad, ¿cuántos políticos no han sido bellacos y pueden ser buenos políticos, no? Claro, claro. O sea, a lo que me refiero, además tiene cosas que no son tan presentables hoy día, pero creo que en el fondo, Pero tenía una intuición política. sí, la intuición política de Portales, en eso estoy de acuerdo, esa idea de un orden civil respetado, al que se le hiciera un centro de poder respetado e institucionalizado, más o menos institucionalizado, es fundamental. Y Portales viene a ser, por decirlo, es como el gran, claro, de alguna manera, es como el gran inspirador, creo, de todo el esfuerzo de una derecha más política. Porque Portales tenía algo clarito, que no hay orden político si tú no tienes instituciones respetadas, instituciones legítimas en último término. Lo que pasa es que en la época de Portales no había un pueblo así como el que tenemos hoy día, ya educado con décadas de democracia, qué sé yo, era un pueblo más bien pasivo. Según El peso de la noche. Claro, según Góngora ni siquiera estaba, efectivamente, eran ciudadanos más bien pasivos, acostumbrados a obedecer. Pero aún así, Portales captó que había un riesgo, que era la oligarquía, que eran estos caudillos así levantiscos. Entonces, le dio fuerza al orden y reparó en la importancia de que el orden produjera legitimidad. Y esa idea yo la destacaría, porque esa idea se pierde con el Chicago gremialismo. En la época del Chicago gremialismo, la tarea sucia, por decirlo así, la de producir orden, la hacen los militares. Claro. Pero ellos, en cambio, pueden dedicarse a mercantilizarlo todo y a socavar todos los lazos comunitarios, colectivos, qué sé yo, que había en el pueblo. Y entonces se genera un nuevo pueblo, la llamada modernización capitalista de la que habla Carlos Peña, tiene muchas virtudes, porque tu origen no pesa tanto como tu dinero, pero también es un elemento disolvente de la conexión social. Entonces, hoy día yo podría decir, uno podría conceptualizar que las almas de la derecha están entre los portalianos, que reparan en que hay una crisis, un forado de legitimidad en el orden político, que no se soluciona con economía solamente, y los friedmanianos, por llamarlos de algún modo, que entienden que si el crecimiento económico se recupera, todo esto va a ser como un circo que se va a olvidar en poco tiempo, digamos. ¿Y qué va a pasar después del 25? ¿La derecha se recompone, los de la prueba y el rechazo, los portalianos, los friedmanianos, o empiezan a aparecer nuevos espacios políticos distintos, en que uno pudiera juntar gente de la sensibilidad social cristiana, con exdemócratas cristianos, centros liberales, todo esto de lo que tú hablas también? Sí. Un nuevo, no sé si llamarlo centro, centro derecha, centro, no sé, exconcertación. ¿Qué va a pasar, crees tú? ¿Qué te dice la intuición a ti? Políticamente el mapa político, yo creo que va a moverse. Se va a mover. Hoy día lo que hay es una derecha extrema, economicista, y una centro derecha que es esta más de Monker desborde, que entiende que el problema es de legitimidad. En la izquierda hay una izquierda más radical, PC y algunos grupos del Frente Amplio que dicen votemos el modelo, y otros socialdemócratas, socialcristianos más de centro. O sea, lo que tú tienes, la única diferencia es que en la derecha, mientras el grupo más político es más fuerte que el grupo economicista en términos de argumentación, veo más apocada a la izquierda socialdemócrata. La veo muy a la defensiva. Pero bueno, en ese escenario, yo creo que todo se va a definir en si los sectores más moderados logran llegar a los 2/3. Si no logran llegar a los 2/3 y son los centrífugos los que ganan, los consistentes con sus ideas bonitas, digamos, para ellos, entonces lo que se va a producir es aquí una crisis que va a avanzar a otro estadio de descomposición, lo más probable. Si se forman los 2/3, si se suman sectores desde el Frente Amplio hasta la disidencia de la UDI, por decirlo así, logran formar los 2/3, entenderse en un texto común que no va a dejar contento a nadie, pero que es fundamental como texto para poder seguir avanzando, yo creo que ahí el proceso podría desencadenarse. Dada la mala calidad de la política que tenemos en general, ¿eres optimista de que pueden haber elementos que sean capaces de hacer esta política con capacidad hermenéutica, con visión como la que tú estás planteando en los distintos sectores? ¿Tú tienes esperanza de eso? Mira, me cuesta ser muy optimista porque la clase política es causa de la crisis, pero aquí tenemos que arar con los bueyes que tenemos. No hay un stock de políticos al que podamos acudir. Entonces, esto es un proceso lento. Todos estos procesos de salida a crisis de esta estructura, como la del Centenario, son lentos. La del Centenario duró del Centenario hasta los años 30.
esta crisis va a durar un lustro, 2 lustros quizás, entonces va a ser lenta. Pero aún así, pese a ese pesimismo, soy optimista en el sentido de que el proceso constituyente, creo que como proceso, goza de legitimidad. No importa cuánta gente vote tampoco, no es tan relevante. Goza de legitimidad porque es el cauce que está abierto institucionalmente. Y ahí me parece que si se fragua esa alianza de los 2/3, las fuerzas moderadas tendrían la conducción del proceso político por un año. Y eso es importante. Más aún cuando los componentes de esa asamblea constituyente o constitucional, como queramos llamar, convención, van a ser personas que no van a poder ir a elecciones pronto. Entonces probablemente uno va a tener ahí grupos de expertos, con grupos de expolíticos, con gente de la sociedad civil. Y me parece que en todos estos grupos hay cualidades que son relevantes para que haya un entendimiento sensato y más o menos razonado. Hugo, yo te quiero agradecer todo este tiempo que le has dedicado a esta conversación. Para mí ha sido muy ilustrativa e interesante. A todos los que nos escuchan, les recomiendo leer Octubre en Chile, el libro de Hugo Herrera. Hoy día, 18 de octubre, celebramos el acontecimiento del pueblo que tú señalas, que marca el análisis que tú haces en este libro. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en persona. No, muchas gracias, Cristian. Al contrario, para mí fue una gran ocasión para poder conversar estos temas que me apasionan. Y los invito a ustedes a una próxima conversación en otra fecha tan emblemática como la de hoy día, el próximo domingo 25, la tarde del plebiscito. Muchas gracias por haber estado aquí en persona.